Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. FBI, open up! Me imagino que ahora mismo os estaréis haciendo muchas preguntas. Para empezar, ¿qué es esto? ¿Cómo hemos llegado aquí? ¿Y qué está ocurriendo? Pues muy sencillo. Básicamente tuvimos una noche loca con una vampiresa que procedió a convertirnos en vampiros y tanto ella como yo vamos a ser sometidos a un juicio por ello. Fácil de entender, ¿no? Claramente. Como podréis imaginar, hoy vamos a hablar de Vampire the Masquerade Bloodlines. Empezamos el juego y podemos escoger entre 7 posibles clanes. Tenemos los Gangrel, que son básicamente los Rastafari. También tenemos a los CJ con bandana del gueto. Luego tenemos a los Malkavian, que son básicamente Johnny Om de Marvel Nemesis después de salir de la cárcel. Luego tenemos a esto. Luego tenemos a los Toreador, que son básicamente toreros vestidos de calle. Luego tenemos a los Tremer, que básicamente todo el mundo les odia porque son el enemigo natural de cualquier cosa viviente de mundo de tinieblas. La Camarilla y los anarquistas son enemigos naturales, como los Tremer y los Salubri, o los Tremer y los Chimiske, o los Tremer y los Banu Hakim, o los Tremer y otros Tremer. Malditos Tremer. Arruinaron la no muerte. Bueno, supongo que ya os habrá quedado bastante claro que esta gente no es de fiar, vaya. Luego tenemos a los Ventru, que son básicamente los que ostentan el poder en Mundo de Tinieblas, junto a la Camarilla, evidentemente. Y vamos a preguntarle a uno de ellos si opina igual que yo al decir que todos los vástagos forman parte de la Camarilla por defecto. Llegados a este punto, yo creo que ya no te tendría que extrañar ver cómo la persona que se ha encargado de convertirte en vástago está siendo asesinada por Godzilla con espada. A ver, supongo que he visto cosas peores, pero gracias a este tipo, básicamente te salvas. La parte negativa es que te conviertes en el esclavo, por así decir, del príncipe, porque básicamente te conviertes en su recadero. Y esto me hace recordar algo que últimamente se está poniendo de moda, y es lo siguiente. ¿Tenéis en mente el reciente meme del perro, en el que básicamente una mujer le pregunta a un hombre, dueño del perro, si puede acariciarlo, y este le responde que sí, porque no hace nada? Bien, pues el dueño somos nosotros, y el perro es la camarilla, porque básicamente en lo que consiste el juego es en hacer los puñeteros recados que la camarilla te va diciendo. Tienes que ir a Santa Mónica y hablar con un tipo que se llama Mercurio, que es uno de mis agentes. Venga, no tardes. Tras hablar con el príncipe te encuentras al capitán Jack Sparrow, que te da una lección sobre vampirismo, qué hacer, qué no hacer y cómo funciona la movida. Y sinceramente, en mi primera partida me salté la charleta esta y no salió muy bien. Terminas el tutorial. Llegas a tu casa, haces el vampiro por ahí y al final acabas en la casa de Mercurio. Te das cuenta de dos cosas. Una, existen una cosa llamada ghouls, que son como humanos, pero que beben sangre de vampiro y pueden vivir más tiempo gracias a ello y se vuelven adictos. La segunda cosa es que te acabas de convertir en el chico de los recados del príncipe. Básicamente porque este señor te dice, ves a X sitio, recupérame X cosa, me da igual lo que hagas con la gente que hay allí, vienes, me lo traes y perfecto. En el proceso te encuentras esta chiflada que no está tan chiflada porque te está diciendo verdades como puños pero de forma encriptada. Encuentras la cosa X, entregas y al final llegas al punto en el que empiezas a tomar decisiones o decir cosas que van a influir en el desarrollo de los personajes, pero de verdad. Para mí el punto de inflexión fue cuando llegas a una mansión que está totalmente encantada, te armas de valor con un bate y por mucho que lleves el bate te vas a asustar igual. Algo que me encanta de este juego es la cantidad de misiones secundarias que tienes en este mundo, ya que si tenemos en cuenta que las principales son 28 y las secundarias 35, pues te puedes encontrar bastantes cosas muy turbias. Os pongo en situación. Llegamos aquí, encontramos que hay un tipo que está diseccionando personas y torturándolas, y quieras que no, le pillas con un poquito de ganas y... bueno, es una historia que no solo te la vas encontrando conforme vas avanzando, sino que a nivel visual es algo que es muy llamativo y está muy bien construido. Bueno, creo que llevo ya bastante rato diciéndoos lo bueno que es este juego y va siendo hora de demostraros que tan bueno no es. Literalmente existe un parche que arregla todos los bugs y no son pocos. Hay que entender que es un juego de 2004 y evidentemente va a tener muchos bugs.
Más si tenemos en cuenta que la mayoría de gente que lo intente jugar ahora lo intentará desde un Windows 10 que está mucho más avanzado al sistema operativo que se usaba en aquel entonces. Lo que me parece más fuerte de todo no es solo eso, sino que el parche sigue en desarrollo porque aún siguen saliendo bugs o fallos del juego. Evidentemente hay bugs de todo tipo, fallos de todo tipo, pero este es uno de los más famosos que hay sobre el juego, y es que básicamente este, que es uno de los comerciantes que hay en el juego, parece caerse repentinamente una y otra vez e intentar escapar de algo invisible. Y lo peor de todo no es eso, lo peor de todo es que si intentas hablar con él, se pone súper normal, como si no estuviese pasando nada, y el fallo se corrige automáticamente. Es bastante extraño, la verdad. Pero bueno, el hecho de que un juego tenga bugs o fallos no lo hace peor, simplemente lo hace más desastroso o menos jugable. Es más, con este parche, gracias a los propios fans, pues somos muy capaces de jugar al completo a este juego y que por lo general no crashee ni veamos ningún error de ningún tipo. Vamos, el juego en general está bastante bien, si no tienes en cuenta algunas fumadas, como todo juego, no podía ser perfecto, pero bueno, por lo general está bastante bien. En lo que a mí respecta, me hizo interesarme por el lore de Mundo de Tinieblas, porque por si no lo sabíais, este juego está basado en un juego de rol de los 90, que bueno, ha tenido su reedición y creo que tuvo una última edición hace unos años, y la verdad, como digo, me hizo interesarme bastante en este mundo y es algo que no todos los juegos consiguen. Debo decir que en parte me decepcionó, ya que da una falsa sensación de que en ciertas partes puedes hacer grandes cambios en función de si seleccionas un diálogo u otro, para que si haces una segunda partida te des cuenta de que no has cambiado nada y que era una trama bastante lineal, a excepción, está claro, del final, del cual se te ha dado pistas durante el juego y si tú no has estado atento te vas a llevar un chasco porque no vas a hacer o escoger el final que tú realmente quieres. En resumen, Vampire the Masquerade Bloodlines me parece un grandísimo juego que habla sobre todo lo referente a los vampiros, con su propio mundo, con su propio lore, y que como todo juego hay cosas que hace muy bien y cosas que hace muy mal. Como por ejemplo convertirte por vez número 8.343.000 en un juego de rol en el chico de los puñeteros recados.